cambio allá hay personas que ese es su trabajo todos los días, salir a vender a la calle. Los pobres son pobres porque quieren, porque son perezosos, o los ricos son ricos porque tienen una mentalidad de ganadores. Creo que en todos los países, sobre todo en Latinoamérica o países en vía de desarrollo, encontramos unos niveles de desigualdad muy grandes, y en Medellín específicamente es una ciudad donde, no sé, a media hora puedes estar en el barrio más rico de la ciudad, y no sé, tomas el metro 20 minutos y estás en el barrio más pobre, no de la ciudad, del país. Por ejemplo, si tú fueras presidenta de Colombia, ¿qué medidas tomarías? Bueno, yo diría que menos gente debería emprender. ¿Crees que es incoherente, por ejemplo, que alguien que no se ha interesado nunca por crear ni por gestionar una empresa sea profesor de administración y dirección de empresas? Yo sinceramente creo que no se promueve el emprendimiento porque no interesa. Creo que el camino para que se construya un buen ecosistema de emprendimiento social es que se entienda que, aunque sea una iniciativa social, una empresa vive porque tiene caja. Es muy diferente leer y entender que con eso se puede transmitir y puedes enseñar a hacer y haberlo hecho en primera persona. Que lo digas me sorprende por todo lo que he estudiado hasta el momento. Lo que puedo ver todos los días es que solamente lo logran quienes lo intentan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bamboo Talks. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a Tatiana López, una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuya especialidad, como no, es el emprendimiento, y nos aportará un poquito de su travesía a lo largo de su vida. No me quiero dilatar mucho más, así que te paso el micro. Bienvenida. Vale, muchas gracias. Bienvenida, Bueno, Tatiana. Gracias. Gracias primero que todo por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Bueno, la travesía, ¿dónde empieza? Soy de Colombia, soy de Medellín, y llego aquí a ser profe. Antes de ser profe, de hecho, vine a hacer el doctorado en emprendimiento e innovación. Y este tema del emprendimiento para mí surge desde que estaba, creo que estudiando economía. Yo soy economista, pero tengo una mezcla bastante particular porque, bueno, me enamoré de los temas de emprendimiento, y de hecho en eso empecé a trabajar en mi maestría, y después llegué aquí donde pues hay un doctorado específicamente en gestión y creación de empresas. Uh-huh. Y bueno, estoy aquí para poder, no sé, aportar, compartir. Muy bien, ¿estudiaste el grado de economía allí en Colombia? Pues sí. ¿A qué edad viniste entonces? Uh, Hace 6 años, tenía 24 en ese momento. Con 24. Sí. Ya habías acabado la carrera. Había acabado la carrera y había hecho una maestría. Muy bien, no perdiste el tiempo. Bueno, de hecho, lo tenía muy claro hasta terminar la carrera. O sea, como que para mí estaba muy claro que, ahora, muchas cosas no estaban claras, pero tenía clara mi vida así como el checklist hasta terminar la carrera. Después, cuando terminé la carrera, dije, ¿y ahora qué? Se me acabó el papel que tenía escrito donde tenía que hacer, y bueno, ahí también empezó la aventura. Claro. ¿Y te empezaste a interesar por el mundo del emprendimiento allí en Colombia? Sí. Por eso viniste aquí específicamente, porque habías visto un doctor. Bueno, la historia es que cuando estaba en la carrera, estaba en un grupo de investigación, en el que habíamos estudiantes de muchas carreras, donde habían unos programas específicos de emprendimiento. Bueno, les cuento un poco así como de Medellín. En Medellín hay comunas, ¿vale? O sea, la ciudad de Medellín se divide en comunas, y en ese momento había un programa específico del municipio. Que vendrían a ser como barrios, ¿no? Exacto. Bueno, las comunas vienen a ser como grupos de barrios, Vale. ¿vale? Entonces, en ese momento había un programa específico de la alcaldía de Medellín, como aquí decir el ayuntamiento, donde se estaban intentando ayudar a los emprendedores de los barrios, especialmente
pues de los barrios donde había más problemas a nivel económico y también incluso de orden público, bueno, que A nivel habían social. salido a nivel social, exacto, como que habían salido de todo el tema del conflicto armado, ¿vale? Entonces, como estaban ayudando estos programas a estas personas. Entonces, desde la universidad, este grupo, este semillero de investigación, que así se le llamaba, entonces lo que hacíamos era llevar un poco era aplicar lo que sabíamos en economía o en marketing o en diferentes temas a los microempresarios, es decir, a los emprendedores de ahí. Mm. Y ahí empecé a ver que lo que yo estaba haciendo en la universidad pues servía de algo, que es algo que a veces que es una preocupación cuando estamos dentro de la universidad. Como esto que yo estoy aprendiendo realmente si se puede aplicar, ¿no? O cómo. Les ayudabas proactivamente a estos emprendedores. Entonces, el programa específico se trataba de ir a llevar unas charlas específicas y hablar con ellos para ver cómo desde las herramientas que nosotros teníamos, o sea, a mí especialmente me gustaba el tema de finanzas personales un poco porque, bueno, les ayudábamos como a diferenciar que una cosa son las finanzas de la empresa y otras cosas las personales, entonces que debían como intentar organizarse, al menos desde ese punto. Pero había gente también que ayudaba desde sus carreras, por ejemplo, personas que estuviesen estudiando derecho, pues iban a hablar específicamente de temas relacionados, pero yo hablaba específicamente de finanzas. Al final, el emprendimiento se llevaba hacia una finalidad mucho más social, ¿no? Que el ámbito que hay aquí del emprendimiento en muchas ocasiones no es tan social, sino o por fama o porque está de moda, Claro. o para conseguir cierta fama, dinero, etc, etc, etc. En ese momento era emprendimiento, a ver, desde la academia se divide como emprendimiento por oportunidad o por necesidad. En ese momento estábamos trabajando por emprendimiento por necesidad, porque había gente que se había quedado sin trabajo y no encontraba un empleo en el mercado laboral, o simplemente no sabían qué más hacer, solamente, no sé, hacer eh, cosas con sus manos, montar una empresa o una pequeña empresa en su propia casa donde hacían arreglos de ropa o vender comida, ¿vale? Entonces era algo como muy artesanal, ¿vale? Y ellos agradecían un montón que nosotros fuéramos hasta allí a ayudarles y como estudiantes en ese momento, pues también nosotros sentíamos que estaba haciendo algo que estaba impactando. Entonces creo que ahí empezó como todo ese interés. Porque, o sea, ¿qué tipo de perfil tenía el emprendedor de las comunas de Medellín? ¿Era gente joven o gente más adulta que De todas las edades, de un rango de edad muy variado, o sea, desde personas que, no sé, incluso personas que tenían 60 70 años y estaban vendiendo algo esto. Hacían, no sé, paletas en sus casas y ponían un letrero donde lo empezaban a vender, ¿vale? Y bueno, y así subsistían y así sobrevivían. Desde otros que tenían, no sé, prestaban servicios más especializados y también, o sea, como que era muy variado, pero lo bonito de eso es que siempre se les podía llevar algo nuevo que ellos no conocían. Claro, porque por lo que comentas son tipos de negocio que son súper tradicionales. Sí, súper tradicionales. Que al final es más como para, por lo que has dicho, ¿no? Emprender para subsistir o como para ser autoempleado y poder ganarte la vida, que no tanto como para montar una empresa y internacionalizarla y ganar mucho dinero. Es la startup del año. Claro. Claro, había de todo, pues, o sea, hay casos muy puntuales y muy específicos donde incluso se les ayudó, no sé, a hacer sus pequeñas exportaciones, la primera exportación, porque era una empresa que realmente tenía un producto de mucha calidad, donde hacían, no sé, morrales que eran doble fase, se cambiaban, entonces digamos que claro, sigue siendo un negocio muy tradicional, pero gracias como a ciertas conexiones y a personas que fueron y que se interesaron en el producto, pues lo decidieron también llevar, no sé, a sus universidades, también con ánimo de ayudar, sobre todo. Pero sí. Y todo este espíritu emprendedor que te nació allí mismo en Colombia viene precedido por
el ambiente familiar. ¿En tu familia hay gente emprendedora, empresaria, barra? Bueno, mi familia siempre tuvo empresas, también negocios tradicionales, restaurantes, sobre todo, pues mis padres tuvieron no sé cuántos intentos de restaurantes, que digamos que siempre fracasaban por diferentes razones. Pero también, pues sí, tías, tíos que siempre fueron autoempleados o sus propios jefes, por decirlo de alguna forma, pero no en ningún momento como en ningún momento un emprendimiento, no sé, de alto impacto o tecnológico, no. Es otra historia. No sé, en Colombia no se veían muchas ideas innovadoras, barra disruptivas. Claro, sí, pero no eran nuestro público objetivo, digamos, dentro del grupo en el que yo estaba. En la universidad, claro, había personas que tenían ideas mucho más disruptivas y era otro tipo de emprendedores, pero pues ellos ya estaban en un ambiente y en un contexto muy diferente. Al de las comunas. O sea, Sí, podríamos decir que se diferencian en dos grupos, ¿no? Los emprendedores universitarios que tienen un tipo de idea más, pues más innovador, más disruptivo, con un componente quizá más tecnológico, y luego el otro grupo, ¿no? Que es los emprendedores de las comunas que tienen ideas más tradicionales, pues para ser autoempleados y poder subsistir, ¿no? O que simplemente no tienen los recursos exacto, para eso llevar a iba a cabo decir. sus proyectos súper disruptivos, porque quizás Ideas sí tenían, o sea, ideas tenían, pero a veces los recursos no estaban tan al alcance de las manos, entonces eso también los condiciona un montón. Y no se podía como potenciar el acceso a la universidad a estos emprendedores que tengan un cierto potencial y pueden tener una idea de negocio más, pues más disruptiva y que por lo que comentas, no por el entorno, pues quizá no se lleva tanto a cabo. Creo que sí lo intentamos hacer, o sea, como que los invitábamos a las ferias que hacían dentro de la universidad, también les ayudábamos con contactos, pero es difícil porque muchas veces te encuentras incluso, bueno, también lo digo porque donde hice las prácticas, yo iba a pueblos cerca de Medellín donde también daba un tipo pues, de asesorías y de acompañamiento, pero bueno, a veces te encuentras con gente que lo único que quiere es como la ayuda económica en ciertos momentos del programa, en ese caso en el que yo estaba acompañando en la práctica, y van porque es uno de los requisitos, o sea, no van como por ese deseo de aprender o muchas veces son personas que han hecho toda la vida lo mismo y pues no están tan interesados, pero los que sí se interesaban, claro, intentamos como hacer ciertas conexiones. Pues para poder entender esto, ¿no? Que sucedía, que era que mucha gente, muchos emprendedores tenían una idea, pero en verdad lo hacían para recibir la compensación económica y no tanto como para desarrollar la idea en sí. ¿Puedes explicar un poco más en profundidad el contexto social de Medellín y de las comunas? Bueno, lo que pasa es que hay un nivel de desigualdad increíble. Creo que si nos vamos no solamente en Medellín, creo que en todos los países, sobre todo en Latinoamérica o países en vía de desarrollo, encontramos unos niveles de desigualdad muy grandes y en Medellín específicamente es una ciudad donde, no sé, a media hora puedes estar en el barrio más rico de la ciudad y no sé, tomas el metro 20 minutos y estás en el barrio más pobre, no de la ciudad, del país. O sea, como con unos contextos muy, muy complicados, muy complejos. Entonces, el nivel de desigualdad, pues, es una brecha muy amplia, sigue existiendo y seguirá existiendo. Yo creo que no sé si tienen alguna pregunta específica, porque como igual claro, yo conozco el contexto, entonces quizás para cosas que para mí sean obvias en ese contexto, pues Bueno, para ustedes no. a ver, para la gente que seamos de España no entendemos realmente cuál es la diferencia, las diferencias claras, que igual alguien que viene de allí lo ve obvio, pero nosotros no. Entonces, más llevado al mundo empresarial, eh, ¿qué diferencia ves tú entre lo que se entendía por emprendimiento allí en Colombia y lo que se entiende por emprendimiento aquí? Vale, lo que se entiende por emprendimiento, igual estamos estereotipando un montón, ¿cierto? O sea, tenemos que irnos como a los extremos, pero igual quiero hacer la aclaración de que de todas formas allí también hay gente que emprende como aquí, Ya, ya, ¿cierto? ya. O sea, como que
Sobre todo si comparamos contextos más parecidos como el contexto universitario, podríamos decir que hay muchas cosas que se mantienen. Pero si nos vamos más como al día a día de la calle, pues tú aquí no ves un emprendedor o un autónomo que se va a vender se va a subir a los buses a vender. O sea, aquí encuentras personas pidiendo, ¿vale? Pero pues ya estamos hablando de otro tipo. En cambio allá hay personas que ese es su trabajo todos los días, salir a vender a la calle de todo tipo de cosas, o sea, salir a vender aguacates, salir a vender bananas, salir a vender lo que sea, que encuentre, exacto, todo tipo de productos que encuentren mucho más barato pues en el mercado esa mañana que fueron. Entonces, sí, fueron al mercado, encontraron que los aguacates estaban muy baratos, que les podían sacar una diferencia y van y los venden en la calle. ¿Y crees que esta diferencia o esta filosofía que hay en Colombia en cuanto a vender algo, ¿no? Pues subir a un autobús, me parece muy curioso, subir a un autobús y empezar a vender aguacates a cualquier persona. Bueno, en los buses no se venden los aguacates. Bueno. Creo que no. Pero sí, es como para un poco explicar. ¿Crees que esto en España, si se hiciera en España, la gente aprendería habilidades de comunicación, de venta, que igual allí inconscientemente se hace porque igual por necesidad se tiene que hacer, y aquí el marketing es mucho más online, mucho más red social y nadie se va a subir a un autobús a pasar vergüenza y vender aguacates? ¿Crees que indirectamente allí en Colombia pues esto les ayuda a pues tener más habilidad de negociación, de venta? Yo creo que estamos haciendo un salto mortal ahí como en los conceptos, porque yo creo que allí se hacen porque ese es el contexto que vive la gente Sí. y lo tienen que hacer. Entonces como que yo no podría decir que eso los hace mejores entonces vendedores, ¿vale? Yo creo que Yo creo que sí hay muchas diferencias culturales que ayudan a que no sé, que a un emprendedor que está allí, pues sea distinto a un emprendedor de acá y también tenga una forma diferente de llegar a sus clientes, por ejemplo. Pero la verdad es que no sé si eso que me acabas de decir lo podemos comparar. Bueno, yo creo que él se refiere más a que por el contexto del país, pues quizá allí se trabaja en una estrategia de venta a puerta fría, ¿no? Que no tanto pues como puede desarrollar una estrategia de venta un emprendedor de aquí que va a tener en cuenta pues variables de mercado, de marketing. Ah, claro, pero ellos también, allá también se tienen en cuenta todas esas variables, o sea, ¿no? Como que de una forma diferente, pero no quiere decir... Aplicada a otro contexto, claro. Sí, total. Sí, pero igual aquí el contexto de salir a la calle y vender Sí, no existe, estaría pero- bajo ningún concepto y allí lo verían normal. Entonces, para mí es una diferencia muy grande. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí ya estaríamos hablando de qué es lo que verías normal. Si tú lo haces y por eso primero lo que mencioné fue la brecha social tan impresionante que hay. Porque claro, si tú estás en el contexto de la universidad y tú vas y compras aguacates y te pones a vender, no lo van a ver normal, Claro. ¿cierto? Ya. Pero si estás en el contexto, pues, de uno de estos barrios populares donde es lo que la gente hace, se gana la vida del día a día, pues claro, lo van a ver normal. Pero como la brecha social es tan grande y hay gente que vive tan en la burbuja, me refiero a esa parte, ese nivel socioeconómico más alto, vive en una burbuja que muchas veces no se da cuenta qué es lo que está sucediendo en la otra parte de la ciudad. Y eso, pues también lo veíamos cuando yo estaba en la universidad. A ver, seguimos con la historia de, bueno, de dónde vengo. Yo vengo de uno de esos barrios populares, ¿vale? Entonces, ir a una universidad privada en ese momento también me permitió ver que había mucha gente en la universidad privada que no conocía esa otra realidad. Yo la conocía y de alguna forma para mí estaba un poco normalizada, pero claro, cuando tenía un compañero al lado que nunca se había montado al metro de la ciudad, porque siempre va en coche a todos lados, y que iba a uno de estos barrios a enseñarle a alguien que vende, no sé, arepas en su casa y que dice, wow, esto existe, pues te hace preguntarte un montón de cosas sobre en qué ciudad vives, ¿cierto? Es una cosa muy, muy loca a veces. Bueno, probablemente no querrían ni saberlo. No que no lo Bueno, supieran. creo que las personas que estaban ahí sí
es que no lo querrían saber, es que no sabían que lo podían, Bueno, que lo podían ver. O sea, creo que es esto de la burbuja. claro. A mí me gustaría que indagaras un poco más en el por qué se producen estas desigualdades tan grandes en una misma ciudad. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Tampoco queremos Oh. que nos des una respuesta aquí, científica, pero a opinión personal. Bueno, creo que porque la gente rica es más rica y la gente pobre es más pobre, tiene muchísimas respuestas. A opinión personal, no sé, me parece una pregunta re difícil. Em, Ya como economista y Claro. como persona que conoce la situación del país y que la vive en primera persona, ¿qué podrías decir? Porque O si crees que tiene una solución a corto, medio, largo plazo. Si crees que se está haciendo algo para solucionarlo. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas para solucionarlo, pero creo que y esto va a ser una respuesta un poco romántica, la verdad, o no sé si romántica, pero sí desde un lado que creo que la indolencia a veces que existe entre los seres humanos hace que nos alejemos más, ¿vale? O sea, como que hay muchas personas que ven, no sé, que en tu misma ciudad o incluso estas personas que, no sé, tú ves en la universidad, intento traerlo un poco más a un contexto que sea más cercano para ustedes, no sé, ves en la universidad una persona que sabes que no puede ir todos los días a la universidad porque no tiene con qué pagarse, no sé, la comida o los pasajes para ir. Em, y muchas veces eso se normaliza. O sea, yo creo que el problema es que vamos normalizando muchas cosas que no son normales, o sea, que no están bien. Y hacemos que eso se siga reproduciendo. O sea, muchas veces si la gente, está esto de decir, no es que los pobres son ricos porque son ricos, sí. Los pobres son pobres porque quieren, porque son perezosos, o los ricos son ricos porque tienen una mentalidad de ganadores. Claro, todo eso puede ser verdad, ¿vale? Pero muchas de esas personas que nacen pobres y nacen en estos barrios no tienen oportunidades y a veces no tienen personas que les ayuden a ver un poco más allá de donde pueden llegar. Yo creo que en ese sentido yo soy una persona muy bendecida, afortunada, porque, no sé, siempre mi familia me dijo como, o sea, tú puedes llegar hasta donde quieras. Claro. O sea, y es una frase puede sonar muy cliché, sí, pero yo crecí con esa mentalidad. Yo no crecí pensando, no, es que yo voy eh, no sé, a terminar el colegio y me voy a ir a trabajar en una empresa eh, como operaria, ¿cierto? Pero que pudo ser mi realidad. Pero mi familia y mi contexto me dijeron como, no, tú puedes ser más, o sea, puedes ser la generación, porque además soy de mi familia la primera persona que hizo un máster, que hizo un doctorado, que se fue del país. Entonces, claro, mi historia es muy específica y te puedo decir muchas de las razones por las que yo estoy aquí en este momento, pero también creo que ese contexto familiar te determina un montón y también hay una cosa personal y lo que pasa es que una de las cosas más difíciles para responder esa pregunta es que eso es lo que yo estudio, o sea, un poco yo estudio y mi tesis fue, bueno, ¿qué hace que las personas sean más emprendedoras, que tengan como esta visión? em, y desde los papers que he escrito, pues te puedo decir, bueno, sí, hay un contexto legal, hay un contexto cultural, pero también hay algo que se llama, en la teoría específica que yo estudio, que es la variable cultural cognitiva, ¿vale? Entonces ahí como tú, como individuo, lees ese entorno, lees esas leyes, lees esa cultura en la que estás inmerso y haces algo diferente. Y por eso es que, no sé, en contextos como este, no sé, ustedes están saliéndose del molde, por ejemplo, que a mí me parece eso muy interesante, o sea, como encontrar dentro de la universidad donde uno da, no sé, se ve con tantos estudiantes todos los días y llegar a uno y que llegue alguien y te diga, bueno, yo quiero
hacer esto y quiero llevar adelante un proyecto donde más personas conozcan del emprendimiento, pues hace que, no sé, que uno sienta que está haciendo algo bien, ¿vale? Entonces creo que, claro, por ejemplo, tú no puedes decir, ustedes no pueden decir que están haciendo esto solamente por una razón o porque las normas culturales de la sociedad se lo pusieron fácil o porque las leyes de la universidad o el contexto sí, más normativo se los facilitó, ¿no? O sea, también tiene que ver mucho como su visión sobre la vida, sobre el mundo, sobre lo que les dicen sus familias. Sí, y sobre todo en las situaciones complicadas, como has dicho, pues los referentes son muy importantes y al final es lo que tú estuviste haciendo allí en Colombia, ¿no? Que era ir a las comunas y dar un poco de referencia y de guía a lo que podían aspirar la gente de allí. Ujú. Bueno, y para cerrar un poco esta etapa de Colombia y teniendo en cuenta que has introducido tu papel aquí en la universidad, Ujú. bueno, viniste, hiciste el doctorado y me gustaría Sí. hacer un pequeño inciso aquí y es, ¿cómo es, qué se hace en un doctorado de emprendimiento? ¿Qué se estudia? ¿Qué se puede investigar? Vale, se pueden investigar infinidad de cosas. En mi doctorado específicamente, bueno, creo que lo que yo intentaba ver es a través de investigación cuantitativa, es decir, datos de fuentes como el Banco Mundial o como diferentes encuestas que se hacen a nivel de emprendimiento. No sé si conocen el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que son No. estudios donde se mide el emprendimiento a nivel países. Entonces, es tomar esos datos y con variables macroeconómicas, variables culturales, de percepción también individual de los emprendedores y de los no emprendedores, intentar simplificar la realidad con modelos, que eso, bueno, se hace mucho en economía. Entonces, decir, bueno, cuáles son esas variables que afectan que haya más emprendimiento y qué tipos de emprendimiento en ciertos países. Entonces, se puede estudiar, no sé, desde el tipo de emprendimiento, entonces hay estudios muy especializados en emprendimiento femenino o en emprendimiento social, entonces como en una gran variedad de tipos de emprendimiento, ¿vale? O digamos que mi línea de investigación es mucho más cuantitativa desde los datos, pero también hay investigaciones mucho más cualitativas que van y hacen una inmersión con una startup de 4 años, entonces cuentan su historia y a través de esa historia pues sacan conclusiones importantes. O sea, creo que aquí me extendería muchísimo para explicarlo mucho más, pero bueno, Yo creo que intentar entender el emprendimiento. al final, o sea, en el doctorado cruzas diferentes variables, ¿no? Ujú. Cuantitativas, pues para sacar una serie de conclusiones que permitan entender, pues, por qué se producen una serie de factores o por qué no se producen una serie de factores, ¿no? Al final, yo creo que es interesante, ¿no? Como bien has dicho, se puede investigar todo, pero aquí yo creo que la clave es a qué tipo de conclusiones has llegado haciendo el doctorado. Bueno, lo que pasa es que hacer el doctorado es intentar ir al borde, o sea, hay no sé si lo voy a poder explicar aquí, pero bueno, tengo mi sesgo de profesora donde intento hacer, hacer dibujos, entonces lo que me decía mi asesora de la maestría, por ejemplo, cuando ella me explicaba a mí que era un doctorado, era precisamente como, bueno, intentamos entender, no sé, el mundo del conocimiento y llegar a la frontera del conocimiento, pero no intentando atravesar todo lo que hay, ¿vale? Sino solamente intentando tocarla e ir un poquito más allá, pero un poquito es una milésima más allá, ¿vale? Entonces, lo que yo estaba haciendo era una cosa bastante específica. ¿Y a qué conclusiones he llegado durante todo este camino? Uno, que las leyes que favorecen el emprendimiento sí que importan, pero que no importan siempre para el mismo tipo de emprendedores. Lo que encontré también muchas veces era como que muchas leyes que están hechas para favorecer el emprendimiento a veces lo debilitan o dependiendo qué tipo de emprendimiento tengas, pues no te favorecen tanto. Por ejemplo, a emprendimientos de alto valor tecnológico, muchas de estas personas no se encuentran en los libros de contabilidad que tiene el gobierno planteados. Entonces dicen, bueno, ¿yo dónde estoy?
¿vale? Em, que los valores culturales también que existen en cada una de esas, para cada una de esas personas son muy importantes, pero es más importante esta variable que hace un mix entre la percepción del emprendedor, del individuo y ese contexto. O sea, es como, no solamente el contexto es importante, y eso lo podemos llevar otra vez a mi vida, o sea, como que sí, siempre, no sé, creo que haciendo el doctorado yo me lo planteé muchas veces como una forma de verme como una emprendedora académica. Entonces creo que así puedo resumir un poco a qué conclusiones llegué. Me gusta mucho el concepto que acabas de mencionar de emprendedora académica. ¿Por qué esto que no lo había escuchado nunca? ¿Qué significa ¿No? exactamente? Bueno, hay diferentes, ustedes saben que los académicos complicamos todo, pero desde mi punto de vista, porque un emprendedor académico puede ser una persona que monta una spin-off con la universidad, ¿vale? Entonces, hace empresa dentro de la universidad y se asocia con la universidad y eso se llama emprendimiento académico, ¿vale? Okay. Pero, como yo lo menciono, hablo más como de que yo no quiero ser una profesora que viene acá a dar clase eh, a leer diapositivas, ¿vale? O sea, como no quiero ser ese tipo de académica, no quiero ser una académica que se dedica a escribir papers que nadie va a leer y que a nadie le importan. Y creo que eso me hace diferente. O sea, yo creo que por eso soy emprendedora académica, porque a mí me gusta enseñar, a mí me gusta estar con los estudiantes, a mí me gusta lo que hago, ¿vale? Y creo que estoy en el camino donde primero tenía que ir aprendiendo a hacer lo que todo el mundo hace y quizás estoy llegando a un momento donde puedo ir mezclando otras cosas que quiero hacer, porque me gustaría realmente mostrar que ser académico va más allá de escribir papers y dar clases aburridas. Porque ¿nunca te has planteado emprender un proyecto? ¿Tener una empresa? Sí. No. Sí, A ver, sí, pero no. ¿Por qué? Porque investigándolo veo que es muy difícil. O sea, sé desde la teoría a todo lo que me tengo que enfrentar. ¿Y desde la práctica? Y desde la práctica lo he visto desde mi familia. Bueno, también lo he visto un poco con mi pareja. En la pandemia intentamos empezar algo y es muy complicado. O sea, como que creo que mi llamado en la vida no está en montar una empresa. O sea, ¿saben? Como un poco más hablando de propósito, creo que no es tanto por ahí. ¿Y crees que tener esta visión tan, bueno, no diría negada, pero sí un poco condicionada de lo que es el emprendimiento a nivel práctico puede venir porque estás un poco sesgada por la experiencia de Por tus supuesto. padres o... Por supuesto. Sí, creo que hay mucha experiencia y creo que si viera en este momento una oportunidad de hacerlo, igual lo haría. A ver, creo que en este momento justamente estoy dejando el miedo a buscar unas nuevas fuentes de ingresos, pero no necesariamente a crear empresa, sino más bien en invertir. O sea, creo que no voy tanto por el lado de que quiero yo ser mi propia jefe. Bueno, O no de esa forma. la parte de inversión también yo creo que es interesante, ¿no? Estás empezando a descubrir el mundillo, Sí. ¿qué es lo que estás descubriendo exactamente? Bueno, lo que pasa es que por eso digo que cuando decía que soy una economista un poco rara, es que cuando estaba en la carrera, pues como me metí en todo este tema del emprendimiento, me alejé un montón como de esos conocimientos más técnicos y bueno, los aprendí, pero los aprendí muy en la teoría y me alejé mucho del tema como de inversiones y todo eso. Entonces, nada, he estado como aprendiendo en cursos y viendo cómo, o sea, lo que estoy haciendo en este momento es, bueno, viendo cómo puedo tener un portafolio diversificado, porque además siempre tenía la teoría de, bueno, que cómo debería montar un portafolio o que, en qué debería invertir.
Bueno, y si me preguntas cosas específicas, pues lo normal, no sé, cripto, acciones, bolsa, O de real estate, quizá. sí, eh, pero bueno, ahí voy, como que igual yo sé que ahí creo que es algo que me llama un montón la atención y que quiero explorar, pero todavía no estoy como tan preparada en ese sentido, o sea. Ujú. Bueno, a mí me ha quedado la espinilla cuando has dicho antes de que desde el gobierno Ujú, se impulsaban ciertas leyes que aparentemente, ¿no? Desde fuera parece que ayuden al ecosistema emprendedor nacional, pero que sin ujú. embargo puede no ser beneficiosa para todos los grupos de emprendedores. ¿Crees que hay un interés claro político o desde el gobierno de, oye, estas leyes que imponemos las hacemos para favorecer un tipo de emprendimiento, sea emprendimiento social, que, oye, pues yo creo que nadie está en contra, ¿no? De que el Ujú. emprendimiento social esté impulsado, pero que igual solo se impulsa este y no emprendimiento más disruptivo, tecnológico, como decías. ¿Crees que debe cambiar algo en esta parte? Yo creo que siempre las políticas están muy, no sé, manipuladas por lo que la gente quiere escuchar o lo que la gente quiere, sí, por lo que los votantes van a favorecer. Entonces, cuando yo digo que hay muchas leyes que realmente no favorecen el emprendimiento que deberían favorecer, me refiero a que, bueno, aquí igual es un poco diferente porque tenemos otro contexto, pero por ejemplo en Colombia lo que se intenta hacer es, bueno, que más gente emprenda porque eso disminuye la tasa de desempleo, ¿cierto? O sea, disminuye el paro. Pero solo para poner en el numerito que ha descendido Claro, tanto por ciento el exacto, desempleo. pero eso no quiere decir que la gente vaya realmente a ver cómo evolucionaron, cómo se pueden apoyar esas empresas para que sobrevivan, porque la tasa de mortalidad es, así como la tasa de emprendimiento es altísima en países como Colombia o en países de Latinoamérica, pues claro, la tasa de mortalidad también la tenemos Yo creo que, disparada. no sé si directamente proporcional, pero algo Sí, parecido, ¿no? Al sí, final, sí. cuantos más negocios se crean, pues más negocios van a morir porque no todo el mundo está capacitado para crear una Claro, empresa y que esta tenga éxito. claro, Totalmente. Y cuanto total. menos recursos, más directamente relacionado con más mortalidad. Porque te lanzas a la piscina, pero te lanzas sin flotador y con muchas adversidades más, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, si algo debe cambiar, sí, o sea, las políticas deberían estar más basadas en investigaciones reales, ¿cierto? Que ahí también hay una brecha importante. Yo creo que la academia a veces va por un lado y el gobierno va por otro, ¿vale? Entonces, como que ahí falta a veces más conexión también con los emprendedores que finalmente son quienes viven el día a día de qué es lo que está sucediendo. Entonces, claro, los académicos por un lado, los emprendedores por otro y el gobierno por otro. Entonces Ya. ya Claro. vemos cómo está. Entonces cada uno rema para un sitio, ¿no? Y es muy difícil crear un impacto real, ¿no? Sí, que hay muchas iniciativas igual que son interesantes, que son buenas, que ayudan, Ujú. pero a veces yo creo que todavía no estamos en un lugar donde sea suficiente. Por ejemplo, si tú fueras presidenta de Colombia, ¿qué medidas tomarías? Bueno, yo diría que menos gente debería emprender, por ejemplo. O Menos sea, gente. sí, o sea, como todos, o sea, y es súper contraintuitivo Claro. porque, a ver, es como, no, sí, el emprendimiento, eso es lo que nos va a sacar de la pobreza, no sé qué, no, menos gente emprendiendo en Colombia porque no tenemos la capacidad para que toda esta gente pueda sobrevivir Menos gente y más emprendiendo. capacitado, puede ser. Menos gente, más O capacitada. sea, pondrías más barreras de entrada a Claro, emprender, pero con el objetivo de que los proyectos que se llevaran a cabo tuvieran algo más por ejemplo. fueran más estables, ¿no? Y sostenibles en el tiempo. Sí, sí. Bueno, dime. Bueno, y yo no sé si se refiere a barreras de entrada, no puede ser que sea, pues que quizá la formación en emprendimiento tenga que estar más enfocada pues
a un cierto perfil de persona, ¿no? Que demuestre unas capacidades o una creatividad o algo bien. Yo creo que no necesariamente, porque estas capacidades emprendedoras nunca están de más para todo el mundo. O sea, creo que el emprendimiento no es solamente... A ver, cuando yo digo menos personas emprendiendo, estamos hablando del emprendimiento que es crear una empresa desde cero, todo esto, pero capacidades emprendedoras sí, sí más, más y que se enseñen realmente, porque cuando llegas a una empresa también, pues tener más capacidad de innovación si tienes esta visión emprendedora y puedes destacar mucho más. O sea, como que no... Y hablando de proponer iniciativas, y teniendo en cuenta que tú estás dentro de la universidad como profesora impartiendo una asignatura muy relacionada con la economía, pero a la vez apoyando dentro de la facultad vamos a decirle un hub de emprendimiento, pongámoslo con palabras mayores. Explícanos en qué estás metida dentro de la universidad y qué iniciativas impulsas. Bueno, estoy en el Centro de Iniciativas Emprendedoras Universitarias, que es el CIEU. Desde ahí se busca premiar iniciativas de emprendedores que están en este momento en la universidad y además personas emprendedoras y alumni también. O sea, se hace un premio cada 6 meses, bueno, donde lo que estamos haciendo también con el Club de Emprendimiento, que bueno, es algo que queríamos hacer hace rato, pero como que tampoco estaba mucho la iniciativa por parte de los estudiantes, que ahí fue cuando pues llegaron. Ustedes, en este momento hay una cátedra muy interesante de emprendimiento e innovación social con varios ayuntamientos de aquí, pues del Vallés, donde se está intentando también promover el emprendimiento social. Bueno, sobre emprendimiento, estas son como las iniciativas en el grupo de investigación en emprendimiento e innovación social, que es el CREIS. Y bueno, como que desde ahí estamos bajo, no sé, UAB Empren, el PROAB, y estamos como buscando que todas estas iniciativas, pues, que a veces no son suficientes, que yo sé que ustedes son personas que tienen una visión muy crítica de todas estas iniciativas de la universidad, pues, ahora quería vayan entrar. adelante. Sí, ahora quería entrar. Estás que te hablas. Espera un momento porque a mí me gustaría tirar un poco del hilo de lo que tú consideras que es el emprendimiento social, ¿no? Porque bajo mi perspectiva todo el emprendimiento tiene un fin social, ¿no? Al final, una empresa logra sobrevivir es porque aporta valor a la sociedad y si aporta ese valor a la sociedad, pues indirectamente o directamente la estás mejorando, ¿no? Entonces, para mí todas las empresas que están en el mercado a día de hoy pues tienen una labor social, ¿no? Porque ofrecen un producto que la gente pues está dispuesta a pagar por él. Pero me gustaría que definieras lo que tú consideras como emprendimiento social propiamente dicho. Debe estar en las listas, en los bullet points de la Agenda 2030 o no es necesario. Bueno, yo creo que está desde muchas perspectivas, pero bueno, cuando hablamos, o sea, yo cuando hablo de emprendimiento social, lo hablo más desde la perspectiva de, no sé, la definición que hace que un emprendimiento social sea emprendimiento social y no comercial, porque va en búsqueda primero del bien común y de ciertos factores como medioambientales o relacionados con las personas o con la desigualdad, ¿vale? O con ciertas minorías que están menos representadas, que simplemente que buscan hacer dinero, ¿vale? A toda costa. O sea, a mí me da la sensación de que cuando se habla de emprendimiento social, esa empresa no puede ser sostenible económicamente. No, entonces eso es otra... Que debe ser más cercano a una ONG, que si recibes dinero o si facturas ya no eres social. No, Yo creo que el camino para que se construya un buen ecosistema de emprendimiento social es que se entienda que aunque sea una iniciativa social, una empresa vive porque tiene caja y la caja claro, es... total. Creo que eso es algo
es un estereotipo que se ha ido generando a través de los años y a veces vemos, no sé, emprendimientos sociales como fundaciones o corporaciones y no necesariamente, ¿vale? O sea, como que van buscando un fin también, o sea, un fin que permita que genere dinero, pero no es el fin último, ¿vale? Eso sería como... Yo por eso lo decía, ¿no? Porque para mí una empresa que genere impacto social, o sea, al mismo tiempo está generando impacto económico, está teniendo un rendimiento económico, porque si tú tienes impacto, al final es porque estás ofreciendo algo que tiene valor y la gente está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Entonces, para mí, si tú consigues ser una empresa rentable, sí o sí estás teniendo impacto social. Claro, eso es una forma de verlo, más pero... positivo, más negativo, pero impacto social hay. Claro, pero eso ya no depende, eso ya no van los objetivos de la empresa principales. O sea, tú puedes tener una empresa que genere empleo, una empresa que genere mucho dinero y que puedes estar supliendo una necesidad de las personas, pero bueno, ¿quién se está llevando como los beneficios? O sea, ahí entraríamos como en otro tema bastante espinoso de, bueno, equidad, Más de los ricos, ecológico que no. exacto, de los ricos más ricos y los pobres más pobres y bueno, vuelve a Claro, pasar. igual se podría definir como emprendimiento social aquel que cumple con más criterios ODS, ¿no? Más objetivos de desarrollo sostenible. Cuanto más sostenible, más social eres. No sé si compartes esta opinión. No lo sé, ¿sabes? Pues porque creo que Este puede que solamente estés apuntando a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero sería una definición. Igual uno de los problemas más grandes, digamos, definiendo cosas, es que nadie tiene nunca la razón. Si nos vamos a la teoría, encontramos 5 definiciones diferentes y nunca nos vamos a poner de acuerdo, Sí, ¿cierto? Entonces totalmente. creo que esa parte de definir qué es o no emprendimiento social también nos podríamos quedar debatiendo aquí toda la noche y No, no llegaríamos a una bueno, definición. solo intentaba darle o encontrar un poco el sentido a lo que era el emprendimiento social y poder decir a la gente, para que lo comprendan, de un proyecto, si es más social o menos, el por qué, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, yo creo que es muy subjetivo, como decíamos. sí, yo creo que no sé si existe porque no sería una buena idea medirlo de esa forma también. Claro, O porque sea, sería otra forma de al medirlo. final toda persona tiene sus inquietudes, tiene sus pasiones, tiene sus... bueno, se preocupa por distintos problemas que hay en la sociedad, entonces que a mí me preocupa especialmente el cambio climático. Ujú. Una empresa, una startup que haga incidencia en esto, pues me parecerá súper social, pero a ti que te pongo como ejemplo, no sé si te importa que haya cambio climático o no, pero si no lo hiciera, esa empresa no te parecería social, simplemente porque bajo tu punto de vista no es algo importante. Para ti lo serían otros problemas sociales. Entonces, por eso decía que era algo muy subjetivo. Sí, 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 total. 100%. Yo creo que todavía nos puedes dar una visión interesante desde tu perspectiva de académica. ¿Cómo crees que condiciona el sistema educativo a la tasa de emprendimiento y si se puede relacionar de alguna manera con el éxito o el condicionamiento mental que tienen los alumnos al pasar por el sistema educativo a la hora de emprender? Y, y aparte de esto, ¿qué harías tú como experta en emprendimiento para fomentar el emprendimiento, por ejemplo, aquí en España? En el contexto de Colombia yo creo que ya nos ha quedado bastante claro, ¿no? Pero aquí en España, ¿qué podrías hacer o qué crees que se debería hacer para fomentar el emprendimiento? Lo que pasa es que empezaste hablando como que si los estudiantes están condicionados por su proceso como formativo y eso como condiciona el éxito de los emprendedores, dijiste al inicio, por eso fue como, a ver, yo creo que la universidad condiciona, por supuesto, creo que si yo no creyera en la educación y en el poder que tiene la educación, no estaría aquí sentada hablando con ustedes. Entonces creo que hay muchas iniciativas que se pueden hacer que quizás todavía no son las suficientes, pero creo que hay muchas asignaturas en las que se puede, eh, o sea, yo creo que todas las asignaturas tienen el potencial de enseñar habilidades emprendedoras.
¿vale? Desde muchos puntos de vista diferentes y que creo que cambiaría un poco el sistema de enseñar actual. ¿A qué me refiero? Si ustedes están en una clase, no sé, de producción, eh, por ejemplo, hay metodologías que no se usen, es otra cosa que podemos hablar luego, pero no sé, metodologías de clases por proyectos, pero por proyectos de verdad, o sea, por proyectos que nos reten, no un proyectito que ustedes digan, esto definitivamente es otro proyecto más, que, ¿vale? O sea, como cosas que sean aplicables y que realmente puedan hacer cambios, serían formas de llevar a los estudiantes a pensar en cosas que impacten y que sean diferentes, ¿cierto? Y creo que claro, que ahí hay una búsqueda, que hay muchos profesores que lo hacen y que lo intentan, pero a veces también la universidad es muy rígida cuando lo intentan o cuando lo intentamos. A veces como que las condiciones no están dadas y uno tiene que seguir luchando contra esas barreras. Entonces... Creo que sí hay muchas cosas que hacer, muchas metodologías que se pueden aplicar, no solamente en las clases de emprendimiento. eh, claro, lo que ya se hace es importante, pues dar clases que son de emprendimiento, tener un minor en emprendimiento, donde hay clases específicas que te enseñan, pero para poder cambiar y o sea, hace falta que haya pues más personas que creen en el emprendimiento y en las habilidades emprendedoras que también se interesen por dar clases, por ejemplo, y no solamente que den clases personas que pues que no les interesa la educación realmente, sino que están ahí porque pues ya. ¿Crees que es incoherente, por ejemplo, que alguien que no se ha interesado nunca por crear ni por gestionar una empresa sea profesor de administración y dirección de empresas? Yo creo que no es incoherente porque creo que hay mucha gente académica buena que hace muy bien su trabajo como docente. Lo que es incoherente es que nosotros pretendamos desde la docencia enseñar teorías y que eso sea lo que a los estudiantes los motive a venir a las clases, ¿cierto? O sea, como que yo no creo que sea incoherente que una persona que es académica y es muy buena, no sé, escribiendo papers de clase, porque yo hago eso, pero lo que sí creo es que no podemos pretender nosotros ir a enseñar teorías y que los estudiantes vengan a clase felices. Está claro, hay que Pues añadir un componente práctico, pero ¿cómo añadimos ese componente práctico si la persona que me lo explica no ha pasado por ese componente práctico? pero no es la única forma pasar por un componente práctico. O sea, la única forma de enseñar administración de empresas no debería ser crear una empresa, porque para eso puedo tener... No digo lo contrario, no solo decía crear, me refería a gestionar equipos, Claro, a liderar proyectos, a formar parte de una empresa, ¿no? claro, En su interior, en sus... claro. Y para eso lo que hace falta es que se se entregue mejor la información de la experiencia que muchas veces estas personas tienen, porque por más de que no sea una empresa, no sé, comercial o un banco, nosotros también estamos en una organización que puede ser un poco diferente, pero igual nos enfrentamos a proyectos, enfrentamos a problemas. Claro, ese es el punto, que si no sabemos entregarles, o sea, si no sabemos transferir como el conocimiento realmente que a los estudiantes les importa y no hacemos un match entre eso, pues, ¿qué estamos haciendo como docentes? Creo que va más allá de el problema de la docencia, va más allá de haber gestionado algo, haber creado algo, o van en un tema de transmitir y de estar como actualizándose. O sea, nosotros tampoco podemos pretender que los estudiantes vengan a las clases, como ya lo dije, no sé, a leer diapositivas y no haya un valor agregado. Y no solamente hablo de lo práctico, también hablo de las conexiones. O sea, muchos profesores llegan, dan una clase y se van y se quedan con un montón de conocimientos y con un montón de experiencias que podrían sumar
porque yo creo que muchas veces eso es lo que uno, a ver, yo también estuve sentada ahí Claro. del otro lado y mis profesores más tesos y más buenos no eran los que llegaban y se quedaban solamente en la teoría que nos daban, ¿cierto? Que a veces eso también se va construyendo y es un proceso, pero bueno, es Yo- parte del camino. Mi opinión es que me choca bastante que haya profesores en una carrera de administración y dirección de empresas que no quiero decir que todos, absolutamente todos, tengan que haber pasado por una empresa y conocer lo que es el emprendimiento o el mundo profesional más allá del mundo académico, pero sí que opino que es muy diferente leer y entender que con eso se puede transmitir y puedes enseñar a hacer y haberlo hecho en primera persona, ¿no? O sea, tú te puedes leer un libro, entenderlo perfecto y me lo puedes explicar perfectamente, pero otra cosa es aplicar lo que se dice en el libro en primera persona, ¿no? Entonces, yo creo que Igual, eso te condiciona un poco. igual precisamente ahí está el pequeño problema que decías que encontramos en cuanto a que los profesores no sepan del todo transmitir esa información o esa materia que tienen que dar por el mero hecho de que no lo han vivido en sus propias carnes. No digo que no estoy generalizando, pero igual parte de esa complicación de transmisión de información sea por el mero hecho de yo no lo he pasado, no puedo poner ejemplos prácticos, no puedo mostraros experiencias a nivel personal. Sí, igual insisto en que en esa parte yo difiero en que todo el sistema educativo tendría que cambiar en ese sentido. Es decir, No, desde luego. o sea, no deberíamos estar dando clases de la misma forma que hace 20 años. ¿Vale? Y más. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que sí hay unos retos increíbles, no solo para enseñar emprendimiento, sino en general. Pero creo que la solución no sería que una persona que haya creado empresa o haya vivido ciertas experiencias les diera clase, por más de que eso a veces es muy interesante para ustedes. Creo que a veces también se podría quedar solamente en anécdotas y pues tampoco venimos a la universidad a eso. Yo creo que como estudiante, ahora te hablo en primera persona, a mí me convence mucho más el discurso de una persona que te está enseñando algo y que tiene un background en que demuestra el conocimiento que te está transmitiendo, que no una persona que es muy buena a nivel académico, pero quizás no está en el sitio donde yo quiero estar, entonces su mensaje me cala menos. Es cuestión de referentes. Sí, totalmente. Ujú. Y nosotros nos damos cuenta en nuestra clase, en nuestra universidad en particular, en el ámbito del emprendimiento. Se ha hablado muy pocas veces durante los 4 años de lo que es el emprendimiento y de lo que comporta crear una empresa, que ya me parece fuerte de por sí, porque estamos haciendo administración y dirección de empresas, Ujú. y se ha dado muy poco esto, ¿no? Pero me parece curioso que bueno, como no se habla, no se fomenta, y como no se fomenta, los estudiantes, o por ignorancia o porque no han visto las condiciones, sean buenas, malas, beneficios, riesgos, no están del todo informados como para tomar una decisión de quiero ser emprendedor, no quiero ser emprendedor, y eso lo vemos en clase cuando lo preguntan algunos profes, oye, ¿quién ha pensado alguna vez o quién cree que en un futuro puede crear una empresa o llevar a cabo su proyecto? Y hay muy poca gente interesada en esto. ¿Crees que tu enfoque iría hacia poder motivar a todos estos alumnos a que le dieran una vuelta? Yo creo que Tal y como hacías en Colombia, que al final era hacer de referente o guiar a personas que igual no se han planteado nunca emprender a que lo hagan. sí, yo creo que en ese sentido, pues siempre hay que llevar a los estudiantes a que conozcan, pues a que tengan la información y que tengan las opciones de lo que tienen. Y pues creo que ahí, claro, ya se hacen cosas. Yo quizás me atrevería a devolverle la pregunta, a decir, bueno, ¿qué hace falta para ustedes para realmente motivarlos? Porque, a ver, hay charlas de emprendedores que han salido de aquí de la UAB, hay programas Vale. que ya existen, o sea, hay cosas. Yo no estoy diciendo que son perfectas, yo creo que hace falta muchísimo más,
Pero para mí la duda es, bueno, cómo realmente motivar a los estudiantes a que lo hagan, a que se acerquen a esto. No, sí, al final lo bueno es que podamos dar un feedback por ambas partes porque al final el acuerdo se llega con el entendimiento de ambas partes. Bajo mi punto de vista, yo creo que, como decíamos, no debe haber una asimetría de información. Todos los estudiantes deberíamos tener y ser conscientes de que una de las salidas, y muy digna, es emprender tu propio proyecto y no tratarlo como algo utópico o algo que supone mucho riesgo, porque eso al final frena el impulso o el espíritu emprendedor de la gente. Tratarlo como algo, obviamente, teniendo en cuenta que cuando tú emprendes tu proyecto estás poniendo en riesgo tu tiempo, tu capital, etc., etc., pero no tratarlo como algo utópico de, mira, viene esta persona a dar una charla, ha montado su proyecto, ha tenido éxito, y, pero los aires y la atmósfera que se respira es, uy, esto mejor no lo hagas porque supone mucho riesgo. En esa parte lo que te estaría bien, lo que sería interesante es que además de venir gente a dar charlas cuyo proyecto haya ido bien, que venga gente cuyo proyecto haya ido mal, ¿no? Entonces, y que vean que la gente cuyo proyecto ha ido mal, que no ha dejado de existir, no se ha muerto, no vive debajo de un puente, quitando excepciones. Para que la gente entienda que es o 100 o nada, y no, 100 es cuando tienes éxito, si no, pues pasa nada, la vida sigue, puedes seguir emprendiendo, puedes tener otras alternativas, no sé si me he explicado. Sí, total. Yo creo que justamente, pues también respondiendo a lo que tú estabas diciendo, hace falta que hablar más con los estudiantes. A veces como profesor, como en personas administrativas, no nos acercamos a preguntar realmente ustedes qué es lo que necesitan, ¿cierto? Y nos inventamos cosas y nos sacamos cosas de la manga de... Yo sinceramente creo que no se promueve el emprendimiento porque no interesa. O sea, ya no hablo directamente de los profesores, sino hablo de las instituciones gubernamentales que son los que generan los planes de estudio, ¿no? Al final, eh, pues pensando por qué no puede interesar, ahora se me ha venido a la mente, pues porque mira, si tú al final te lanzas a emprender, ya no hablo si te va bien o te va mal el negocio, la persona en la que te tienes que la persona en la que te acabas convirtiendo solo por el hecho de intentar montar tu propio negocio, simplemente por el hecho de atreverte y trabajarlo, te hace adquirir unas cualidades, ¿no? Como persona que son muy valiosas y que muy poca gente tiene, ¿no? Entonces, eh, no sé hasta qué punto existen intereses detrás de estos planes de estudio, los que no se fomentan al emprendimiento, ¿no? Pero a mí sí que me choca bastante que en una carrera de administración y dirección de empresas no se te hable de crear una empresa, por ejemplo. Hasta el último curso, vale, ahora sí que tenemos una asignatura, pero no se habla de startups, no se habla de rondas de financiación, no se habla de cómo construir un MVP, cosas que son muy básicas en el mundo del emprendimiento, y cuando sales al mundo laboral, pues se da por sentado que sabes, pues realmente no lo sabes. Y yo creo que esto, o sea, si no se hace es porque no se quiere hacer, no porque no se puede hacer, porque tú puedes fomentar el emprendimiento desde muchas asignaturas, como tú has dicho, ¿no? Entonces, para mí es algo que tiene un trasfondo un poco más oscuro, y simplemente yo creo que no se hace porque no interesa. Te lanzo la pelota. Bueno, yo... O sea, no miro a los docentes, ya repito que yo creo que esto viene de más arriba, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas cosas y justamente el emprendimiento, o sea, como que lo digas me sorprende de cierta forma porque yo creo que al contrario de que no interese, si está en boca de todos, no sé, toda la gente que está en política, digo, a nivel universitario o a nivel educativo, pues siempre tienen el emprendimiento en la boca. Sí, ¿Vale? ¿Por qué hablan de eso? pero como el resto de problemas sociales, siempre queda muy bien decir en tu speech parlamentario que vas a defender un problema social, ¿no? Que lo vas a atacar para llevarte los votos de la gente y Claro, tanto en cuanto dices eso, dices que vas a fomentar el emprendimiento y luego no lo haces. Yo es que creo que es eso, o sea, una cosa es lo que tú tengas en la boca y otra cosa es lo que acabas haciendo, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, ahí está la cosa. tampoco queremos entrar en entramados políticos porque tampoco es el tema del podcast.
Me gustaría concluir este maravilloso podcast con una preguntita que solemos hacer recurrentemente y es que ¿cómo te ves con tu trabajo, tus objetivos, tus ambiciones dentro de unos años, 5, 10, ponlo donde quieras, la situación temporal? Y después de eso, acaba, si te apetece, dando un pequeño consejo a la audiencia de cómo alguien que, sobre todo joven, cómo alguien puede empezar a emprender su proyecto, cómo puede lanzarse a la piscina, qué debe tomar en cuenta, qué no. Te doy paso y tú misma acabas el podcast. Vale, entonces con respecto a cómo me veo, creo que me veo siendo mucho más emprendedora a nivel académico y también personal. Creo que es algo que está inmerso en toda mi vida, no solamente por la investigación. Me veo habiendo ayudado a muchas personas también a emprender, a muchas mujeres especialmente, a ver el mundo académico como una opción, porque bueno, también he tenido retos ahí importantes. Eh, y bueno, me veo pudiendo ser parte de ese cambio, o sea, ser parte de quienes hacen las políticas, en parte, eh, y no solamente estando desde el lado de quien las critica o quien las estudia, porque ahí he estado. Entonces, hacer investigación mucho más aplicada con emprendedores y también con estudiantes. Ahí me veo. Y sobre algo que pueda recomendar o un consejo, bueno, creo que por todo lo que he estudiado hasta el momento, lo que puedo ver todos los días es que solamente lo logran quienes lo intentan. Entonces, es muy obvio, pero si tienen una idea, hay que empezar. Hay que empezar por algún lado, cero, dejar al lado el perfeccionismo, no te lleva a ningún lado y accionarlo de la forma en la que puedan en ese momento. Muy bien. Que no te paralice el análisis, ¿no? Esto que se comenta de parálisis por análisis. Total. Pues intentar evitarlo, ¿no? Total. Muy bien. A mí me gustaría cederte el último minuto por si tienes algo que se te haya quedado en el tintero, pues es tu momento. Bueno, no, creo que sí quiero darles las gracias de verdad por todo lo que me han enseñado desde que los conozco, porque creo que son muy emprendedores, porque creo que son una muestra de que no se quedan con una idea en la cabeza y de que hay que ir hacia adelante con las ideas que se tienen. Y creo que pues lo han materializado de ciertas formas, a veces teniendo más éxito que otras, pero se la creen y creo que también eso me inspira, me inspira mucho a hacer lo que hago y a creer en que desde donde estoy también puedo hacer cambios. Entonces, gracias por eso. Muy bien. Gracias a ti. Sí, totalmente. Nosotros también nos has inspirado en cierta manera. Bueno, al final formas sí. parte de nuestra travesía emprendedora porque, como hemos dicho antes, pues estás allí apoyando en la facultad en todo el tema de emprendimiento y nosotros, pues, a quien acudimos para tener apoyo y guía, pues fuiste tú. Entonces, por la otra parte, recíproco, nosotros también nos sentimos muy agradecidos y estoy seguro de que no va a ser lo último que hagamos, así que Me parece seguirá siendo y estando entretenida. que Pues nada, estaremos entretenidos, ¿cierto? totalmente. Muchas gracias, Tatiana. Nos vemos. Vale, hasta luego.